Estamos terminando el Evangelio. Bueno, de hecho, terminamos hoy el Evangelio de Juan, así como ha terminado hoy la parte de la escuela dominical, hoy también terminamos el Evangelio de Juan. Y es curioso, por lo menos para mí, curioso, un poco anecdótico. Hablaba con el pastor, con el pastor Marcos, y le decía que al principio de comenzar el Evangelio de Juan, pues el Señor me dio la bendición de abrirlo con la primera predicación y después salimos, la familia, a otro lugar y hoy estoy terminándolo yo. Así que, oye, para mí, al menos es una bendición, un privilegio que el Señor me ha dado, porque todo lo demás, el tiempo que ha restado, todo lo demás, pues prácticamente yo no he estado, ¿no? Pero bueno, qué bien, el Señor, pues bueno, en ese sentido me ha dado esta bendición y me quedo con ello, gracias a Dios. Así que hoy estaremos terminando ya y ya la semana que viene, pues bueno, ya se dirá qué es lo que vamos a tener seguidamente. Pero antes de entrar en lo que nos queda, quizá alguna pregunta para dejarla en el aire. Claro, no vamos a estar respondiendo aquí ahora mismo, pero claro, tenemos que pensar todo el tiempo que hemos estado predicando sobre el Evangelio de Juan, si realmente hemos aprendido algo más, si ha habido quizá alguna cosa, alguna faceta de Cristo que yo no conocía y he conocido. Si como el lema que teníamos conociendo a Jesucristo en el Evangelio de Juan se ha hecho realidad en algún momento de alguna de las predicaciones, has conocido más del Señor, has conocido más de Jesús, ha habido algo que te ha llamado la atención y no solamente te ha llamado la atención, sino que ha sido transformador para ti o por lo menos te ha llevado a algo especial en la presencia del Señor, no sé. Debemos hacernos quizá alguna pregunta en algún momento de estas semanas, quizá, o por lo menos hoy, ya que estamos terminando, pero pensar en ello, porque cada vez que se predica la palabra y sobre todo seguido que se está haciendo libro por libro, pues es para que no solamente digamos, mira, ya nos hemos leído el Evangelio de Juan, qué bien, en la iglesia hemos leído todo el Evangelio de Juan. No solamente es eso, sino, como bien el lema dice, teníamos que, o por lo menos el propósito era conocer más del Señor, conocer a Jesús en el Evangelio y saber mucho más de Él. Y bueno, esperamos que en ese sentido haya sido así. Hoy también creo, puede ser, que aprendas alguna faceta más del Señor, o por lo menos algo que a mí me ha llamado mucho la atención, aunque lo conocemos este texto muchísimo, pero me llama mucho la atención la forma en que interactúa. Ya sabéis que estamos en el capítulo 21, terminaremos del 15 al 25, pero lo vamos a hacer en dos secciones. La primera sección va a ser prácticamente toda la predicación y lo último va a ser simplemente un comentario de los últimos versículos. ¿De acuerdo? Vamos ahora a darle gracias al Señor. Te pedimos, Señor, que hoy nos bendigas, Padre, que derrames tu Espíritu Santo, Señor. Que hoy nos hables una mañana más, que tomes nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, y sean llevados cautivos a tu presencia, Señor. Que no haya nada que nos distraiga, Señor, de ti, que hay tantas cosas en nuestra mente y que nuestros corazones se inclinan, pero hoy, Señor, esta mañana, te pedimos que, Dios mío, tomes el control absoluto de nosotros. Toma el control, Señor, de mi vida para predicar tu palabra. Señor, y derrámate, Señor, de una manera especial en nuestros corazones. Señor, trae bálsamo, trae sanidad. Señor, confirma alguna palabra. Señor, trae, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor, lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres decirnos, Señor. Gracias por tu iglesia que hoy se reúne aquí. Señor, cada uno de mis hermanos, bendícelos. Bendice sus hogares, su familia, sus quehaceres diarios, Señor. Derrama tu espíritu, Señor. Gracias porque sabemos que es lo más hermoso apartar este tiempo para escucharte a ti, para adorarte, para traer alabanzas, Señor, ante tu trono.
y ahora también a escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Lo ponemos todo, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues como he dicho, vamos a leer la primera sección, vamos a leer desde el 15 al 19 y después ya leeremos lo demás. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hasta ahí, de momento, vamos a estar leyendo. Estas últimas semanas, hermanos, hemos estado viendo todo lo referente al sufrimiento, calvario, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esto no es nada más y nada menos que lo que Él mismo anunció que ocurriría, que el Cristo sería llevado hasta la muerte y que después resucitaría al tercer día. Si tomas Lucas 24:46, por ejemplo, vamos a leer Lucas 24:46, allá leemos lo que dijo el Señor y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Además, aunque el Señor entregó su vida y fue algo que fue voluntario, las manos de los principales poseedores de la ley están manchadas de sangre inocente, porque ellos llegaron hasta el extremo absoluto de la maldad que puede haber en un corazón, matando y llevando a la cruz al Hijo de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, bueno, un poquito más adelante veremos de pero el Señor Jesucristo, Él dijo que entregaba su vida y que la entregaba voluntariamente. Juan 10, 17, 19, yo estaré leyendo, por si no queréis estar siguiendo todos los versículos, pero os doy las citas. Juan 10, 17, 19, Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo también poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto no eximía de culpa a los judíos, que el Señor entregase su vida voluntariamente. Él ponía su vida, Él no ponía resistencia a ser llevado a la cruz, pero no los eximía de ningún tipo de culpa a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron en su corazón, pero de una manera tajante, llevarlo a la cruz. Tomaron al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, y lo llevaron a la cruz para que fuese muerto. Jesús sí, se entregaba. Él se entregaba voluntariamente sabiendo que no iba a haber misericordia en ningún momento, nadie iba a tener misericordia, ni un atisbo de misericordia, pero Él se entregaba. Ahora, después de la muerte del Señor Jesús, quienes llevarían su mensaje iban a ser los discípulos, ¿verdad? Y los judíos ahora también iban a estar cargando contra ellos. Absolutamente iban a hacer lo mismo. El apóstol Pablo sí que habla ahora sobre este tema, porque dice que los judíos fueron quien mataron al Señor Jesús. Incitaron al pueblo romano a que lo hicieran, pero realmente quien mató al Señor Jesús fueron los judíos. Dice 1 Tesalonicenses 2. Si podéis tomar este tiempo para ir allí. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2, 1 Tesalonicenses 2, del 15 al 16.
Si leemos desde el 14 también, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales, hablando de los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Fijaos esta última parte del versículo, la ira hasta el extremo. Colman así sus pecados. O sea, no es suficiente con llevar al Señor Jesús hasta la cruz, que ya es algo gravísimo, sino que ahora no quieren que sus seguidores prediquen la palabra. Y esto es colmar los pecados. Entendemos lo que es colmar, ¿no? Pecado tras pecado, ¿no? O sea, no hay fin para ellos, continuamente haciendo el mal, continuamente iniquidad. Y este es el panorama que se iban a encontrar a partir de ahora sus discípulos. Pero el Señor apareció, y hemos estado viendo en estas semanas que el Señor apareció a ellos, a los discípulos, afirmando sus corazones y trayéndoles paz, de que Él iba a estar siempre con ellos. Comenzaba un nuevo tiempo, el tiempo de la Iglesia. A partir de ahora va a comenzar un nuevo tiempo. La Iglesia es la que va a tomar preponderancia total para predicar la palabra. Ellos van a ser probados y su amor, el amor de cada uno de los discípulos, va a ser probado hacia su Señor hasta la muerte. Y aquí es donde entramos ahora en el capítulo 21 de Juan, cuando lo que acabamos de leer, porque Jesús se dirige a Pedro y le hace las míticas preguntas que las hemos leído muchas veces seguramente, ¿no? De, ¿me amas más que estos? Acabamos de leer, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y acaso, yo leyendo el texto, yo me hago también alguna pregunta y digo, ¿acaso el Señor no sabe el corazón de Pedro si le ama? ¿No sabe sus pensamientos? Pues yo creo que sí, por supuesto, pero quizá era Pedro el que no sabía lo que Jesús pensaba de él. Y esto es fácil porque aunque cuando él resucitó, Pedro se presentó allá en la tumba y vio que los lienzos estaban allá, había resucitado, pero quizá no tuvo la oportunidad de saber aún qué es lo que Jesús pensaba de él. Y entonces el Señor ahora comienza a hablar y Pedro, imagino yo, todo esto son especulaciones de uno, imagino yo que él empieza a decir, mira, pues tengo la oportunidad de hablar con el Señor y resarcir mi mal, por lo menos hablar de aquello que ocurrió. Y una de las cosas que creo yo que el Señor hizo fue eso, tratar con Pedro, porque Pedro no sabía lo que Jesús pensaba después de lo que había ocurrido, de que lo había negado. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que dice Jesús? Cuando Él le responde, Él le dice, apacienta mis corderos. Bueno, por lo tanto, que eso vamos a llegar un poquito más adelante, ¿a qué te suena esto? O sea, a lo que nos puede sonar es que a Dios sigue contando con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Porque no somos tan diferentes a Pedro. No somos tan diferentes. Lo vamos a ir viendo. Después de tan grande obra que el Señor Jesucristo hizo por toda la humanidad, ahora, ¿de qué es necesario que estén revestidos sus discípulos? ¿De qué es necesario? Pues de amor, pero no solamente de amor, sino de una entrega al Señor por completo. Por completo, porque seguramente, y esto es lo que yo creo, que puede tratar estos últimos versículos que vamos a leer, de esto es lo que puede tratar este fin del Evangelio, de un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Y pensemos hoy en eso, porque no sé si Dios nos va a pedir ciertos sacrificios en algún momento, pero a Pedro le está diciendo, ¿me amas? Pedro, ¿amas al Señor? Pues hoy día, hermanos, nos quieren vender 1000 maneras de amor. Creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, ya estamos bien, pero que bien familiarizados con todo con toda la información que nos da este mundo
de tantas y tantas formas y maneras de amor, entre comillas. Sin embargo, la palabra, por ejemplo, magistralmente nos deja Corintios capítulo 13, y ahí nos habla ¿de qué? De un amor sacrificial. Todo lo puede, todo lo espera, es benigno. Empieza a dar absolutamente lo que es el amor condensado de una manera tremenda para que lo entendamos y que nosotros digamos, bueno, no es simplemente un amor así pasajero, sino que es un amor férreo, un amor que se agarra realmente a una decisión. Entonces, es un amor de sacrificio. Cuando tú lees la lista que dice Corintios 13, termina diciendo, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Y podemos tomar esta pequeña frase para decir que el verdadero amor no se apaga. Sí, los sucedáneos, ¿no? Los derivados que nos muestran por ahí vemos mucho derivado, mucho sucedáneo del amor, pero al final no es amor. Esos se apagan, no son duraderos, son temporales. El verdadero permanece. Pues entonces Jesús se detiene a hablar con Pedro para hacerle una pregunta un tanto incómoda. ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? La respuesta es, sí, Señor, sabes que te amo. Y si tú vas a la palabra, es asombroso, es tremendo, de verdad, lo hermosa que es la palabra que nos lleva a mirar, a indagar un poco, porque nos dice todo lo que recoge en este preciso momento de la historia y en este preciso momento en el que ellos están charlando, lo podemos ver. Porque cuando Jesús le dice me amas, usa el significado griego que todos conocemos, que es ágape. Y ágape podemos definirlo así. Es un amor incondicional, un amor que va más allá de los sentimientos, las emociones, un amor que se muestra a través de acciones concretas. El ágape es un amor que proviene de Dios y que se manifiesta en la entrega total y desinteresada hacia los demás. Es un amor que no busca su propio beneficio, sino el bienestar y la felicidad de los demás. Esto lo dice un diccionario bíblico. Ahora, Jesús le está diciendo si tiene alguna condición para amarle, prácticamente. ¿Me amas? Porque el amor de Dios o el amor que Él ha tenido hacia cada uno de nosotros ha sido incondicional. Esto era muy importante. Era muy importante. Y yo pienso, ¿será importante en el siglo XXI amar al Señor con un amor ágape? ¿Con un amor incondicional? El Señor Jesús actuó de esta manera con sus discípulos, amándolos hasta el fin. Dice Juan 13:1, ahí lo podemos leer un poquito más atrás, ya lo leo yo si queréis. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de sus días, hasta el fin de su obra, todo, hasta la muerte. Los amó hasta la muerte. Y no solamente eso, no hay límite. Hoy día el amor de Jesús no tiene límites, porque hoy día también trasciende hasta nuestra época. Él nos sigue amando también a nosotros, a cada uno de nosotros que también somos sus hijos y que también somos sus discípulos. Amén. Él nos ama, Él nos ama. Entonces, la respuesta de Pedro a ¿me amas más que estos? Fue, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y de nuevo, vamos al griego, y este amor al que se refiere Pedro es un amor fileo. O sea, el amor fileo es un amor que muestra cariño, afecto, es un amor fraterno. Este tipo de amor que muestra es el amor que se suele mostrar con las amistades, con alguien que le tienes, bueno, que realmente hay una cercanía. Si vosotros lo miráis esto, no hay tiempo para estar mirándolo mucho, pero las 3 veces que el Señor le dice, ¿me amas?, 2 de ellas le dice con un amor ágape y una de ellas con un amor fileo. Pero las tres veces que le responde Pedro, le responde con amor fileo, con un amor de, Señor, te quiero. Y claro, esto también nos llama la atención, porque lo que podemos intuir es que Pedro, después de haber negado al Señor, no se atrevía a responderle con un amor ágape, con un amor incondicional. No se atrevía a responderle así.
Y es un amor de sacrificio. Hay que recordar esto, que nosotros también debemos responder con este amor, pero también quizá debemos mirar en nuestro interior cómo estamos amando al Señor. Recordemos que unos días antes, sí, parece ser que Pedro estaba queriendo decir, te amaré y te amo hasta... Bueno, voy a leerlo, lo tengo aquí, Juan 13, 36, 38, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y aún sigue el versículo. O sea, Pedro en ese momento estaba diciendo, yo voy a hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que le responde el Señor? ¿Tu vida pondrás por mí? Y lo dice como con pregunta. Si tú lo lees, parece gracioso, pero le está diciendo, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? Bueno, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así que es posiblemente que entonces Pedro estaba luchando en su interior con esta idea de haber negado al Señor y por eso no podía responder afirmativamente con este amor ágape. Todos sabemos la diferencia, gracias a Dios, todos sabemos la diferencia entre Judas y Pedro, ¿no? La diferencia de Judas no se arrepiente, Pedro se arrepiente. Esta es una gran diferencia. Pero en algún momento, hermano, ¿te has sentido, creo aquí un inciso para pensar, ¿te has sentido que no puedes responder al Señor con tanta contundencia? Diciendo, Señor, te amo con un amor incondicional. Yo estoy casi seguro que a todos nos ha pasado. He fallado, he pecado y sí, Señor, te amo. Pero ese te amo es un amor que no decimos te quiero y algunos hasta dirían te aprecio. Definitivamente a veces esto ocurre. Así que lo que estamos viendo es que Dios no condena. Que Dios no nos condena, pero ¿sabes lo que sí que hace Él? Nos confronta. Y nos confronta para que reconozcamos los errores. Estamos viendo en Pedro. Él fue alguien elegido por Jesús. Él fue, mira, el error cometido no cambió lo que Jesús sentía por Pedro. La elección que hizo por Pedro no cambió por el error. Y no sé, hace algún tiempo, como también decía Gerson, estudiamos Hechos. ¿Os acordáis algunos? Seguramente os acordaréis. Y ahí se podía ver que Pedro era prácticamente cabeza, si no el principal de todos, o el jefe, el cabecilla de todos los apóstoles. Sí, la mitad del libro, de hecho, sabemos que Pablo toma casi toda la mitad del libro, pero Pedro era prácticamente el cabeza de los apóstoles. Y en las listas que en la palabra vemos, de cuando sale la lista de cada uno de los apóstoles, por ejemplo, Marcos 3, Lucas 6, Mateo 10 y Hechos 1, ahí está la lista. Pues en cada una de las listas vais a ver que Pedro sale el primero. Por algo será. También sabemos que Pablo, sí, Pablo fue apóstol de los gentiles. Sabemos que él fue el que predicó a los gentiles, pero quien abrió la puerta fue Pedro. En Hechos capítulo 2, él predicó un sermón muy largo y ahí vemos que él predicó y muchas personas se convirtieron, 3.000 personas. Y además el Señor le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Y juntamente con los demás discípulos les dio la autoridad. Pero no era cualquiera Pedro, pero era como tú y como yo. Era una persona impulsiva en algún momento dado que también tenía carencias y que estaba luchando también con muchas cosas en su vida seguramente, pero fue elegido por el Señor. Así que él tenía algo muy importante en el panorama bíblico y en el panorama del Nuevo Testamento en referencia a cada uno de los discípulos. Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pues después cambiamos un poco ahora la parte. El Señor dice, me amas, y las respuestas que después tiene también el Señor hacia Pedro es, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿de qué manera, hermanos, podemos mostrar nosotros el amor a Dios? Ya nos hemos dado cuenta
de que Dios nos está pidiendo un amor ágape. Así como a Pedro le pedía y le confrontaba para ver qué es, para que él se diese cuenta de lo que había en su corazón. ¿De qué manera podemos mostrar que amamos a Dios? Pues una de las cosas más importantes también que podemos mostrar que amamos a Dios es porque hemos recibido de gracia, nosotros damos también de gracia. Mateo 10:8, ya lo dice, lo que recibiste de gracia lo tienes que dar de gracia. Si estabas muerto, si estabas herido, si estabas enfermo por el pecado y ahora el Señor te sana y te llama, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dar lo que tú también has recibido. Tal, de la misma manera, con gratitud en tu corazón por tanto que Dios ha hecho en ti. Y entonces esto es alentador, hermanos, y sanador, ver cómo Jesús le dice a Pedro, sabiendo todas las dificultades que eso conllevaba y él tenía, que le siga sirviendo. Si os dais cuenta, sí, le dice, ¿me amas? Aún sabiendo que Pedro está respondiendo teniendo problemas en su corazón, sin embargo le dice, apacienta mis corderos. Es que conocía a Pedro, un tiempo de restauración para Pedro, después lo vemos en sus cartas y demás, que él fue alguien que sirvió al Señor, pero debemos pensar que esto es muy alentador para nosotros, pero que muy alentador, porque hasta donde nosotros sabemos, Pedro no relata en ninguna de sus cartas este trago amargo, por lo menos hasta donde yo sé, no he visto que él diga, mira, pues yo pequé de esta manera y bueno, Señor, me perdonó. No, por lo menos yo no recuerdo. Sí, Pablo 3 veces, él habla de lo que fue, cómo era antes de conocer al Señor y ahora, ¿no? Él sí, ¿no? Y bueno, pero sí que vemos que en su primer discurso, en lo que estamos diciendo en el capítulo 2 de Hechos, vemos algo que es muy llamativo porque él sabe muy bien la fórmula para ser aceptado por el Señor. Hechos capítulo 2, 37 y 38, después de que él predica un sermón, que si lo leéis el capítulo 2 vais a ver que es bastante largo, pero en el versículo 37 y 38, allá le hacen una pregunta. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Fijaos que eso, él sabía bien de esto. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro sabía esto. ¿Quieres de Dios? ¿Quieres estar cerca de Dios? Arrepiéntete, como él hizo, él se arrepintió. Arrepiéntete y pasas a formar parte del pueblo de Dios. Y pasas a formar parte de aquellos que van a ser apacentados, que van a ser pastoreados, que es lo que le está diciendo a Pedro que tiene que hacer. Pasas a formar parte de la iglesia del Señor, porque esta es la labor de la iglesia, hermanos. La labor de la iglesia del Señor es que a través del cuidado de los creyentes, pues ellos crezcan en amor a Dios, pero que también crezcan en conocimiento de su palabra. A través de pastorearlos, apacentarlos, estar cuidándolos, ¿verdad? Esto es la labor de la iglesia, de cada uno de nosotros. Los pastores, por supuesto, siempre tienen esta labor, ¿verdad? Pero también entre nosotros nos tenemos que cuidar. Tenemos que amarnos de esta manera también para cuidarnos. Entonces, es importante porque no podemos pensar en la iglesia sin que haya alguien que alguna vez se preocupe por ti, ¿verdad? Si tú piensas en la iglesia y que entras y sales y hasta luego nadie dice nada, es muy difícil eso. Pero sin embargo en la iglesia siempre vas a encontrar a alguien que esté hablando contigo, preocupándose por ti, aunque sea una charla, ¿verdad? A veces entre pasillos, sea como sea, pero siempre hay alguien que se preocupa por ti. Después, seguidamente en el versículo 18 le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo
dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. O sea, después de hablar con él, de tener esta conversación con Pedro, seguidamente el Señor le da una profecía de lo que va a ocurrir en su vida. Como ya dice este texto, Pedro glorificaría al Señor con su muerte en el martirio. Prácticamente como todos los apóstoles, menos Juan, todos los apóstoles murieron en el martirio. La tradición dice que Pedro, esto seguramente lo conocemos, dice que Pedro murió bajo el imperio de Nerón y que fue en una cruz invertida, boca abajo, porque él mismo no se sentía digno de morir igual que su maestro. Ahora, cobra más sentido este me amas del Señor. Me amas porque es que vas a ir al martirio. Es lo que le está diciendo. Llegará un momento que van a hacer algo contigo que tú no quieras. ¿Me amas con un amor incondicional? ¿Vas a dar tu vida por mí? Porque es posible que Pedro fuese un hombre débil, como muchos de nosotros somos débiles de carácter a veces, pero Dios con el tiempo lo transformó hasta ser alguien tan importante entre los apóstoles, pero sobre todo, me imagino yo que entre los hermanos, alguien, ¿os acordáis también? No me acuerdo cómo era el nombre, aquel que era consolador, ¿cómo se llamaba? Bernabé, ¿no? Cuando uno ha recibido de gracia, cuando uno ha sido perdonado tanto, cuando a uno realmente sabe su condición y sabe que no merece nada, yo creo que luego está dispuesto, pero bastante dispuesto, a darse a otro y también tener misericordia. Alguien que después dices, bueno, está forjado en su carácter. Que el Señor nos ayude porque todos, y yo me incluyo por supuesto, necesitamos cada día más que el Señor nos transforme. Hay mucha gente, hermanos, que hoy en la actualidad sufre por causa del Evangelio hasta el martirio. Mucha gente. Nosotros aquí, en España, pues mira, hasta el día de hoy, no, pero muchos están teniendo que sacar ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor de sacrificio total. ¿Vas a negar al Señor? Eso es lo que a muchos les está ocurriendo. Y Jesús le trajo esta advertencia a Pedro, pero por el momento le dijo, sígueme. Hay algo que va a ocurrir con tu vida, pero por el momento, sígueme. Porque Pedro vivió, después de esto, vivió 3 décadas más. Y en estas 3 décadas entregó su vida al Señor, aprovechó el tiempo, predicó, fue un hombre considerado entre los apóstoles, fue alguien tremendo. Y yo pienso, hermanos, debemos aprovechar el tiempo también, porque no sabemos cuándo es nuestro día. Debemos aprovechar el tiempo que Dios nos regala. Cada día es perfecto para predicar su palabra. Cada día es perfecto para amar al otro. Cada día es el día que Dios nos ha dado. Y como es el que tenemos, debemos invertirlo bien. Los errores, los fallos, todo se solventa. ¿Sabes de qué manera? Como Pedro, en la presencia de Dios. Allá se solventan nuestros errores, nuestro fallo, nuestro pecado. Señor, perdóname, perdóname. En la presencia del Señor. Y el Señor te dice, tú, sígueme, sígueme. Muy bien, esta parte era la primera. Vamos a la segunda parte que, como os he comentado, vamos a leerlo y vamos a hacer aquí un comentario. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo
que abrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina el libro. Bueno, pues de esta última parte dice un comentarista que Pedro preguntó por Juan preocupándose por él. O sea, sinceramente, ¿qué va a ocurrir con Juan? ¿Qué va a pasar con Juan ahora? Y la respuesta de Jesús parece que fue un poco directa, un poquito fuerte, tajante, pero fue debido a que el Señor quería que se preocupase más de él y no de los demás. ¿Qué a ti? Tú, sígueme. Y no sé si os acordáis en Mateo 20, del 1 al 16, que también hay una historia que Jesús contó sobre unos obreros que fueron a una viña, fueron contratados en una plaza, y cada uno, bueno, unos fueron contratados en una hora y estaban trabajando, y después fue otra vez a contratar a otros en otra hora, por lo tanto trabajaron menos tiempo. Claro, cuando ya viene el tiempo de cobrar, todos cobran lo mismo, los que han trabajado más tiempo, los que han trabajado las 8 horas la jornada, así como los que han trabajado, pues, qué sé yo, 2, 3 horas o lo que fuese. Y, claro, la reflexión es que Dios tiene derecho, porque aquí, en este pasaje que os estoy comentando, Él dice, ¿y a ti qué? ¿Te da envidia? Pues no tengo yo derecho a hacer lo que quiero con lo que es mío. Lo mismo ocurre aquí. Dios tiene derecho de hacer como quiera con sus hijos. ¿A ti qué? Tú preocúpate de ti. Le estaba diciendo a Pedro, tú sígueme, no mires al otro, no mires lo que va a ocurrir con el otro, tú sígueme. Tú haz tu labor. Trabaja para mí, sírveme a mí. Si te preocupas sinceramente por el otro, gloria a Dios, debemos preocuparnos sinceramente, pero ya se deduce aquí que por lo que sea, el Señor ya mira a Pedro y le dice, ¿qué a ti? No te preocupes, preocúpate por ti, porque yo quiero que tú me sigas. Yo quiero, esto no nos sirve ahora para no preocuparnos por el hermano, amén. No va por ahí los tiros. Los tiros van porque realmente yo no debo estar mirando qué hace el otro. ¿Qué a ti? No hay ningún tipo de excusa, hermanos. Sacaríamos muchas, seguramente, para no servir al Señor, sí. Pero tú tienes que mirar los motivos que a ti te van a llevar para seguir al Señor y andar en su camino. Eso es lo que tú tienes que mirar. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Qué motivos tienes tú para seguir al Señor? Si tú miras tus motivos, que son los que tú tienes para seguirle, no vas a mirar al otro. Porque, ¿sabes? Puede ser que otra persona te dé motivos para no seguirle. Y eso pasa mucho. Y además hablas a veces con un hermano, no, es que tal hermano... Mira, por ejemplo, en mi trabajo he conocido a una persona que iba a una iglesia. Hablé con ella, con esta persona, y lo primero que me dice, allá todo es mentira. Todos dicen que tal cual, pero luego cuando salen están fumando, están bebiendo, están... Lo primero, mira los motivos, mira las cosas que no debe mirar. Pero claro, esa persona necesita del Señor. Si tú te pones a mirar a los demás, seguro que vas a encontrar algún motivo para no servir al Señor. Tú tienes que mirar los tuyos. ¿Cuáles son tus motivos para seguir? Mira, Él me ha salvado, Él me ha sanado, Él me rescató, Él me ama tanto y me da cada día tanto de su palabra. Soy tan feliz sirviendo al Señor. Mira, tú mira dentro de ti cuáles son tus motivos, porque son los que te van a hacer seguir al Señor. Esos son los que van a hacer seguir al Señor. No hay otros, hermano, no hay otros. Así que, como conclusión, ¿qué ocurrió con Juan? Porque aquí estaban diciendo, ¿no? Estaban haciendo, ¿qué de Juan? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, pues Jesús dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y la gente empezó a especular. Estamos hablando de ello, empezó a especular de que no iba a morir. Bueno, pues lo que sabemos es que sí murió. Juan murió. y tuvo una vida larga, ¿sí? Tuvo una vida larga, más que los demás discípulos, por supuesto. Y fue el autor de 3 epístolas, del Apocalipsis y también del Evangelio. Por lo tanto, tenemos mucho, pero que mucho, para disfrutar de lo que él nos dejó, del legado de Juan. Tenemos algo excelente. Fue alguien que estuvo muy cerca del Señor. Aquí mismo
el discípulo amado, esa persona que se recostó al lado del Señor, siempre lo han tenido ahí como en paños, ¿verdad? Decían que siempre Juan era algo así. Bueno, lo que tenemos plasmado en la palabra, nosotros ahora lo podemos masticar, ir rumiándolo y ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de sus escritos. Amén. Y hasta aquí hemos llegado con Juan. Así que bueno, vamos a darle gracias al Señor porque seguro que hemos aprendido y hemos sacado algo de todo este evangelio que hemos estado estudiando. Y gracias a los hermanos que han estado, al pastor, a Gerson, a todos que han estado aquí predicando sobre él y sobre este evangelio, y que nos nutre, que cada día, si nosotros lo tomamos de esta manera para nutrirnos de verdad, vamos a sacar mucho. Amén. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Es tan hermosa, Señor, tan necesaria para nuestra vida, Señor. Necesitamos, Señor, como el aire que respiramos, Señor, tu palabra. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que cada día de nuestra vida, Señor, debemos acercarnos a ella y que ella se acerque a nosotros, Señor, y que nuestro corazón sea inundado por esta palabra hermosa, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por este evangelio que hemos estado estudiando, Señor, y danos gracia para todo lo que viene, Señor, para todo lo que vamos a ir viendo, Señor. Señor, es tan bueno, Señor, cada día escudriñar todo lo que tú tienes para nosotros. Bendice a tu iglesia, para que tu iglesia también, Señor, esté apercibida, Señor, esté apercibida de todo lo que le habla, Señor, a través de estas predicaciones. Gracias, mi Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.